Catedral de Toledo. La Catedral de Santa María, llamada también Catedral Primada de España, es un templo católico de arquitectura gótica en Toledo, considerado por algunos como el opus magnum I de este estilo en España. Su construcción comenzó en 1226 bajo el reinado de Fernando III el Santo y las últimas aportaciones góticas se dieron en siglo XV cuando en 1493 se cerraron las bóvedas de los pies de la nave central, en tiempos de los Reyes Católicos. Está construida con piedra blanca de Olluelas, en el término de Olías del Rey. Se la conoce popularmente como Daips toletana, con el sentido de la rica toledana, es sede de la Archidiócesis de Toledo. Historia. Orígenes. Durante muchos años, la tradición popular no escrita ha venido contando que hubo en este mismo lugar donde se encuentra la actual catedral un primer templo de la época del primer obispo Eugenio. Este templo fue consagrado por segunda vez el año 587, después de haber sufrido algunas alteraciones, como lo atestigua la inscripción aparecida en el 16º que se conserva en el claustro y dice: En el nombre del Señor fue consagrada la iglesia de Santa María en católico, el día 1 de los idus de abril, en el año felizmente primero del reinado de nuestro gloriosísimo rey Flavio Recaredo, era 625, 13 de abril de 587. La ciudad había sido sede obispal de la Hispania visigoda. Los numerosos concilios de Toledo atestiguan su importante pasado eclesiástico. También la abjuración del arrianismo por parte de Recaredo había tenido en ella su lugar y tiempo. La invasión musulmana no eliminó de inmediato la impronta cristiana y el obispado se trasladó y quedó establecido en la iglesia de Santa María de Alficén. Se cree que el edificio obispal visigodo fue transformado nuevamente para convertirse en la mezquita mayor de la ciudad de Toledo. Algunos investigadores apuntan que la sala de oración de la mezquita se corresponde con el cuerpo de las 5 naves de la actual catedral, el san, o patio, coincidiría con una parte del actual claustro y de la capilla de San Pedro y el alminar con la torre de campanas. Entre los datos arqueológicos actuales es posible observar algunos vestigios de la construcción musulmana, una columna islámica empotrada dentro de la capilla de Santa Lucía, los fustes marmóreos que guarnecen el exterior del coro son un aprovechamiento de una antigua construcción musulmana. Los arcos entrecruzados de estilo califal en el triforio de la capilla mayor y en el de la girola, coinciden con la tradición constructora musulmana de Córdoba, si bien su estructura es de traza cristiana. La Catedral de Alfonso VI. La ciudad de Toledo fue conquistada por Alfonso VI, rey de León y Castilla en 1085. Uno de los puntos de las capitulaciones que hicieron posible la entrega de la ciudad sin derramamiento de sangre fue la promesa de este rey de conservar y respetar los edificios de culto, las costumbres y la religión tanto de musulmanes como de la gran población cristiano-mozárabe. Naturalmente, la mezquita mayor se hallaba comprendida en ese compromiso. Poco después, el rey tuvo que ausentarse por cuestiones de estado, quedando al frente de la ciudad su esposa Constanza y el abad del monasterio de Sahagún Bernard de Sedirac, o Bernardo de Cluny, que había sido elevado al rango de arzobispo de Toledo. Estos dos personajes, de mutuo acuerdo y aprovechando la ausencia del rey, protagonizaron un hecho que, según cuenta el padre Mariana en su Historia General de España, a punto estuvo de provocar una rebelión y la ruina de la ciudad recién conquistada. El asunto fue que el día 25 de octubre de 1087, el arzobispo, de acuerdo con la reina Constanza, envió gente armada para que se adueñara por la fuerza del recinto de la mezquita. Después de este lance, instalaron un altar provisional y colocaron una campana en el alminar, siguiendo la costumbre cristiana para arrojar las suciedades de la ley de Mahoma. Cuenta el padre Mariana que el rey Alfonso VI se enfadó tanto cuando se enteró de lo acontecido que ni el arzobispo ni la reina consiguieron aplacarlo y que dictó sentencia de muerte para casi todos los implicados. La leyenda narra que fueron los musulmanes los verdaderos intermediarios para conseguir la paz, con la figura del negociador y alfaquí Abu Walid quien llevó al rey un mensaje de tolerancia en el que se decía que aceptaban como legítima la usurpación. En recuerdo y gratitud de este gesto, el cabildo catedralicio del siglo XV le dedicó un homenaje y encargó su efigie para colocarla en uno de los pilares de la capilla mayor, perpetuando de esta manera su recuerdo. Este hecho no está documentado y muchos historiadores del arte ven en la efigie un sacerdote de aspecto musulmán. Como consecuencia de aquel suceso, la mezquita toledana quedó consagrada y convertida en catedral cristiana, sin hacer apenas cambios en su estructura. No se sabe cómo era la mezquita, pero teniendo en cuenta los vestigios conservados en otras ciudades, Sevilla, Jaén, Granada, Málaga y la propia mezquita de Córdoba, puede suponerse que sería un edificio columnario, con arquería de herradura sobre columnas tal vez aprovechadas de otras construcciones romanas y visigodas. Es posible que se pareciese bastante a la iglesia de El Salvador de Toledo,
antigua mezquita. El rey Alfonso VI hizo importantes donaciones al nuevo templo. El 18 de diciembre de 1086 fue puesta la catedral bajo la advocación de María y se le concedieron villas, aldeas, molinos y un tercio de los ingresos de todas las demás iglesias de la ciudad. El primer privilegio real que se conserva reza en latín en su inicio. Ego, disponente Deo, adefonsus sperie imperator condeco sedi metropolitanes cilicet sancte Marie urbis toletane honorem integrum, ut dicent avere pontificalem sedem, secundum vot preteritis fuit constitutum a sanctis patribus. Yo, por la disposición de Dios, Alfonso emperador de España doy a la silla metropolitana de Santa María de la ciudad de Toledo entera honra como conviene la tenga la silla pontifical, según que en los tiempos pasados fue ordenado por los santos padres. Se hicieron las obras necesarias para establecer el culto cristiano romano, entre otras el cambio de orientación del presbiterio y capilla mayor. Urbano II le reconoció en 1088 su condición de catedral primada sobre las demás del reino. La mezquita catedral se mantuvo casi intacta hasta el siglo XIII, año de 1222, en que una bula del Papa Honorio III autorizó a emprender las obras de la nueva fábrica que se iniciaron en 1224 o 1225, y cuya ceremonia oficial de colocación de la primera piedra tuvo lugar en 1226. Otras fuentes dicen 1227, con la presencia del rey Fernando III el Santo. A lo largo del siglo XIII se aumentaron las rentas catedralicias al integrarse en su patrimonio Alcalá de Henares, b. La Catedral del Arzobispo Ximénez de Rada. Interior. El edificio de la catedral tal y como hoy se contempla es obra del XIII, época del arzobispo de Toledo Rodrigo Ximénez de Rada y del rey Fernando III el Santo. La ceremonia oficial de la puesta de la primera piedra se retrasó con respecto al comienzo de las obras, en espera a que el rey pudiera hacer acto de presencia, 1227. Ximénez de Rada había sido elegido arzobispo de Toledo en 1209 y desde el principio de su mandato defendió ante el Papa la primacía de la sede toledana. En su mente estaba la construcción de una gran catedral digna de esta ciudad que él gobernaba. Por entonces, la mezquita catedral se mostraba bastante vieja y ruinosa, incluso algunas secciones habían sido demolidas por su antecesor. La mezquita catedral disponía de un amplio espacio, pero era de poca altura y le faltaba la esbeltez de otros templos de similar importancia. Ximénez de Rada fue el entusiasta promotor de la nueva catedral que se edificaría al gusto de la época, en estilo gótico. Tan entusiasta fue con el proyecto y tanto se involucró en él, que se llegó a decir que fue el autor arquitecto de las trazas de la nueva catedral, afirmación totalmente fuera de lugar según los historiadores y arquitectos. El arzobispo pasó unos años manteniendo y reforzando el antiguo templo a la espera de que su sueño fuera realizado. El edificio de la catedral actual. Plano del edificio. La estructura del edificio tiene gran influencia del mejor gótico francés del siglo XIII aunque adaptado al gusto español. Mide 120 metros de longitud por 59 metros de ancho. Consta de 5 naves más crucero y doble girola. Las dos naves externas presentan una anomalía al ser algo más anchas que las otras dos. La parte más antigua del templo es la cabecera, que mantiene en su arquitectura los triforios originales que se extendían a lo largo de las naves de donde fueron suprimidos en una de tantas reformas y evoluciones que sufrió la catedral. Todavía en época del gótico, estos triforios fueron sustituidos por los grandes ventanales vidrieras. Los que se conservan de la cabecera son de influencia mudéjar. El más bajo está compuesto de arcos apuntados y el alto presenta una bóveda de crucería. No se sabe si estos temas mudéjares existían en la anterior mezquita y fueron copiados como recuerdo o bien se añadieron en una de las mejoras y enriquecimiento de la fábrica, como algo original y de buen gusto. En la cabecera se encuentra la girola, que es doble como corresponde a una planta de 5 naves. Esta doble girola es de proporciones grandiosas y está enriquecida por elementos arquitectónicos y por un original abovedamiento. Cabecera de la Catedral de Le Mans donde pueden apreciarse los rectángulos y los triángulos en los tramos de la girola. Los tramos de la girola correspondientes a las distintas capillas se solucionaron con plantas alternativas de rectángulos y triángulos, lo que hizo que cada capilla fuera de distinto tamaño, más grandes las rectangulares y más pequeñas las triangulares. Esta manera de distribuir la cabecera puede verse en las catedrales francesas de Notre Dame en París, Bourges y Le Mans, siendo esta última la más parecida aunque las tres son más esbeltas en conjunto que la española. 20 Las distintas reformas que se hicieron a través del tiempo alteraron la disposición de algunas de las capillas. En algún caso se reconstruyó una sola capilla en un espacio de 3, véase Capilla de Santiago número 7 en el plano y Capilla de San Ildefonso número 8 en el plano.
Las bóvedas de las naves son cuatripartitas, excepto en el crucero y capilla mayor en que se refuerzan con terceletes. Los maestros constructores y sus mecenas. Durante siglos se tuvo la total seguridad de que el primer maestro arquitecto de la Catedral de Toledo fue Petrus Petri, Pedro Pérez. Tal certeza se basaba en el único testimonio existente sobre la autoría, testimonio grabado sobre una lápida, bien a la vista donde se puede ver esta leyenda escrita en un latín no muy culto. Petrus Petri, fallecido en 1291, maestro de la iglesia de Santa María de Toledo, cuya fama cundió por sus buenos ejemplos y costumbres, el cual construyó este templo y aquí descansa, pues quien tan admirable edificio hizo, no sentirá la cólera de Dios. No obstante, la fecha del comienzo de la construcción cuadraba mal con la edad de Petrus Petri, que por aquellos años debía ser demasiado joven para ser arquitecto. A mediados del siglo XX, el obispo de Ciudad Real demostró la existencia de un primer maestro anterior a Petrus Petri llamado Maestro Martín, casado con María Gómez, seguramente de origen francés, mandado llamar por Ximénez de Rada. Uno de los documentos está fechado en 1227 y nombra a un Maestro Martín de la obra de Santa María de Toledo. En otro documento donde se da la lista de rentas percibidas por la catedral en 1234 figura de nuevo el nombre de Maestro Martín de la obra, de quien se dice ser además inquilino de una casa perteneciente a la catedral. En escrituras de años posteriores aparecen los nombres de Martín, albañil, y Juan Martín, maestro de albañiles, que se cree serían parientes suyos. Los estudios realizados hasta el momento indican que el maestro Martín sería el autor de las capillas de las girolas y que al desaparecer por muerte o por ausencia tomó el peso de la dirección de las obras el maestro Petrus, que terminó las girolas y construyó los triforios al estilo toledano. A finales del siglo XIII estaba concluida la cabecera y dos tramos de las naves del lado sur. A finales del siglo XIV aparece documentada la figura del maestro Rodrigo Alfonso, que puso la primera piedra del claustro en 1389, bajo el patronazgo del arzobispo Pedro Tenorio, que murió 10 años después. Este arzobispo se ocupó de bastantes obras de la catedral, como la capilla de San Blas en el claustro, que es famosa por la riqueza artística de sus frescos de la Escuela de Siena. El siguiente maestro de quien se tiene noticia fue Alvar Martínez, otras veces González, que fue aparejador de las canteras de Oliuelas en el término de Olías del Rey. Es el autor de la fachada de Poniente, que se comenzó a construir en 1418, las reformas hechas en 1787 hacen que esta fachada no se pueda contemplar como era realmente en su origen. También fue el autor de la única torre de la catedral, en tiempos del arzobispo Juan Martínez de Contreras, 1423 a 1434, cuyos escudos figuran en el friso que corona el primer cuerpo. La coronación de la torre fue hecha por otro gran maestro, Annequín de Bruselas, que plasmó las armas del siguiente arzobispo Juan de Cerezuela. Con Annequín llegó un grupo de maestros ilustres, Egas Cuemen, Enrique Egas, Juan Guas, que trabajaron en portadas, capillas y obras suntuarias dando fin con su labor a la obra gótica. Las bóvedas de los pies de la nave central se cerraron en 1493, bajo la dirección de Juan Guas y Enrique Egas, con el mecenazgo y supervisión del cardenal Pedro González de Mendoza. Grandes mecenas del siglo XVI. Obras y artistas. Cardenal Cisneros. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se van sucediendo distintas obras en la catedral, de acuerdo con los nuevos estilos, obras arquitectónicas, puertas, capillas, altares, y obras suntuarias de escultura y pintura. Los mejores y más activos mecenas toledanos viven durante el siglo XVI. Son los arzobispos gobernadores, que en ausencia de los reyes cuidan de la ciudad y su magnificencia. En 1493, a final del siglo XV, el cardenal Mendoza supervisó las obras de cerramiento de las últimas bóvedas de la catedral y expresó en su testamento su deseo de ser enterrado en el presbiterio. En la primera década del siglo XV se construyó el sepulcro en estilo renacentista. Después ocupó la plaza el cardenal Cisneros, bajo su influencia y patrocinio se hicieron importantes obras, quizás la más importante fue la capilla mozárabe, realizadas por maestros de la talla de Juan Francés, reja de la capilla mozárabe, Enrique Egas, Juan de Borgoña, pinturas de la capilla mozárabe, y su maestro mayor Pedro de Gumiel. Cisneros mandó construir además el retablo mayor, obra de Diego Copín de Holanda, y el claustro alto para la comunidad canónica, más la librería, biblioteca. Le sucedió Guillermo de Croy, flamenco, que no residió nunca en Toledo. Alfonso de Fonseca y Acevedo, que había sido arzobispo de Santiago de Compostela, fue el impulsor de la Capilla de los Reyes Nuevos, obra del arquitecto Covarrubias con pinturas de Maella, siglo XVIII.
Con el arzobispo Juan Tavera el renacimiento toledano se encuentra en su gran esplendor. Bajo su gobierno se construyó el coro de Alonso Berruguete y Felipe Bigarni, las fachadas interiores del crucero, la capilla de San Juano del Tesoro y otras portadas y adornos. Con Juan Martínez Siliceo la catedral se vio adornada con la reja de la capilla mayor, obra de Francisco de Villalpando. El cardenal Gaspar de Quiroga fue el responsable del complejo arquitectónico de la capilla del Sagrario, relicario, sacristía y patio y casa del tesorero. Las trazas y planos fueron del maestro mayor Nicolás de Vergara el Mozo. Para construir este complejo se destruyó el Hospital del Rey que se volvió a levantar frontero y cuyas obras se llevaron a cabo por el gran cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas y el arquitecto Nicolás de Vergara, entrado ya el siglo XVII. Exterior de la catedral. Fachada principal y grandes puertas. Alzado de la fachada occidental. La fachada occidental se sitúa ante la plaza del ayuntamiento donde también se encuentran el palacio arzobispal y el propio ayuntamiento. Desde la plaza, de izquierda a derecha, se alza la torre de campanas, la puerta del infierno, la puerta del perdón, la puerta del juicio final o de los escribanos, y cerrando la monumental fachada, la llamada segunda torre que no llegó a terminarse, siendo usada como capilla bajo la advocación del Corpus Christi. Fue construida por orden del cardenal Cisneros y pasó a denominarse popularmente como capilla mozárabe. En el siglo XVI, Enrique Egas le añadió una linterna gótica y Jorge Manuel Teotocópuli, el hijo del Greco, la coronó con una cúpula de paños, 1622 a 1631. La torre de campanas comenzó a construirse en 1425 por Alvar Martínez que seguramente aprovechó el cuerpo del alminar de la anterior mezquita para construir un primer cuerpo de planta cuadrada. El maestro Annequin terminó la estructura añadiendo un segundo cuerpo octogonal con remates apuntados e inspirados en edificaciones de Amberes o Bruselas. Puerta del Perdón. La Puerta del Perdón, situada en el centro, data del siglo XV. Se comenzó a construir bajo la dirección de Alvar Martínez en 1418 y se encuadra dentro de las normas de los pórticos franceses. El nombre de esta puerta se debe a que en un periodo de tiempo determinado se concedían indulgencias a los penitentes que entraban por ella. En la actualidad siempre está cerrada salvo en grandes ocasiones como es la toma de posesión por parte del nuevo arzobispo de la Catedral Primada. Tiene un gran arco con 6 arquivoltas góticas. En las jambas y parteluz se representa a los 12 apóstoles y a Cristo. En el tímpano, encuadrado en una decoración con motivos de castillos y leones, algo característico del siglo XIV, aparece la Virgen imponiendo la casulla a San Ildefonso. La devoción del santo local, San Ildefonso, justifica que la portada del juicio que debería ocupar la puerta central se desplace a la derecha. La puerta de los escribanos o del juicio final, derecha, es la puerta más antigua y probablemente fuera desplazada por la puerta central. Representa la deesis de Cristo varón de dolores, la Virgen y San Juan, y, en la parte inferior, la resurrección de los muertos y de los condenados junto con una representación del sol y la luna. La puerta del infierno, izquierda, es conocida también como Puerta de la Torre y de las Palmas por estar antiguamente reservada para la procesión del Domingo de Ramos. Se acabó de construir en el siglo XV presentando una decoración un tanto anómala de rostros humanos con coronas sobre un fondo con motivos vegetales, en forma de alusión a los bienaventurados en el paraíso. La fachada fue reformada entre 1775 y 1780 por el arquitecto Eugenio Durango bajo el mandato del cardenal Lorenzana. El escultor fue Mariano Salvatierra. La reforma se ejecutó en el mismo estilo en el que estaba, es decir, en estilo gótico. Las obras fueron necesarias debido a la degradación de la piedra, ya que ésta era frágil y porosa. Es posible que las puertas avanzaran entre contrafuertes en lugar de la disposición actual, pero no se sabe con certeza. Puerta del reloj. Puerta del reloj. Es la más antigua, de comienzos del siglo XIV, y se encuentra en la fachada del lado norte. Recibe además los siguientes nombres. De la feria porque daba salida a la calle donde antaño se celebraba la feria. De la chapinería, por ser frontera a la calle que lleva ese nombre, lugar donde se fabricaban y vendían los chapines. De las ollas, porque en su decoración pueden verse algunos de estos utensilios. El tímpano está dividido en 4 fajas horizontales, en las que se muestran escenas de la vida de Cristo, la Anunciación, la Natividad, la adoración de los Reyes Magos, la degollación de los inocentes, la huida a Egipto, la circuncisión, Jesús entre los doctores, la presentación de Jesús en el templo, el bautismo y las bodas de Caná.
En la parte superior del tímpano se representa el tránsito de la Virgen. El parteluz o mainel está decorado con la imagen de la Virgen y el Niño. En las jambas hay imágenes de reyes y santas, todo ello obra del escultor Juan Alemán, que trabajó también en la portada de los leones. Por encima de esta portada se aprecia la obra posterior de Durango, en estilo neoclásico del siglo XVIII, igual que en la fachada principal. Es obra de consolidación por el mal estado en que se encontraba la piedra. El intercolumnio central está ocupado por la esfera del reloj que da nombre a esta puerta. Las figurillas del carrillón son de Diego Copín. La puerta y su entorno forman un espacio con un pequeño compás cerrado por una reja gótica, obra de Juan Francés, con barrotes muy simples, un pequeño friso de separación en el centro, labrado, y una crestería muy sencilla y armoniosa. En un lugar recóndito de la puerta del reloj, en el intradós del arco de la puerta, se muestra una escena tallada en relieve, que, según la investigadora Teresa Pérez Higuera, podría representar una antigua leyenda toledana sobre los amores de Carlomagno y la princesa Galiana. Esta leyenda sirve de argumento a un poema francés, el S-12, titulado Mainet, que, según Ramón Menéndez Pidal, fue escrito en Toledo por el juglar de Mainet, probablemente uno de los muchos francos avecindados en la ciudad. La talla muestra a dos jinetes luchando a campo abierto, rodeados a izquierda y derecha de un caballero amado y de una pareja abrazada, y representaría el momento en que Mainat, nombre encubierto de Carlomagno, lucha contra el moro Bramant, que ha sitiado Toledo porque desea casarse con Galiana, a lo que se oponen esta y su padre, el rey Galafre. Mainet se encuentra sirviendo al rey musulmán, apartado de la corte por desavenencias con su padre, el rey Pipino de Francia. En el combate, Mainet consigue arrebatarle la espada Durandar a Bramant, a quien persigue hasta darle muerte en un paraje entre Olías y Cabañas. De vuelta a Francia y coronado rey, se casa con Galiana, previamente bautizada. La leyenda acabó convertida en poema épico con nuevas versiones en Francia, y no es extraño que aparezca incluido en el programa iconográfico de la Puerta del Reloj, edificada por canteros franceses a finales del siglo XIII. En el interior de la Puerta del Reloj pueden verse diversos medallones, los mejores son los de la Virgen de la Anunciación de Nicolás de Vergara el Mozo y del Arcángel San Gabriel de Juan Bautista Vázquez. Se adorna también con cuadros y escudos. Los batientes interiores de la puerta son del siglo XVIII, obra de Raimundo Chapuz, mientras que los batientes exteriores, en bronce, son obra de dos escultores, Zureño, el de la izquierda, y Antonio Domínguez, el de la derecha. Sobre la portada está el rosetón del siglo XIII, en el que se conservan las vidrieras más antiguas de la catedral, datadas en el siglo XIV, el resto de vidrieras son, en su mayor parte, de los siglos XV y XVI, aunque muchas fueron destrozadas por los bombardeos de la Guerra Civil. Puerta de los Leones. Puerta de los Leones. De los siglos XV y XVI. Es la más moderna de las grandes puertas. Se llama así por los leones que coronan las columnas de la reja que cierra el pequeño compás. Tiene además otros dos nombres, 43. Puerta Nueva, al ser la última que se construyó. Puerta de la Alegría, en alusión a la celebración de la Asunción de la Virgen que está representada en el testero del fondo, tras las arquivoltas. Se construyó entre los años 1460 a 1466, bajo el mandato del arzobispo Alonso Carrillo de Acuña, con trazas de Annequín de Bruselas y Egas Cuemen en colaboración con los escultores flamencos Pedro y Juan Guas y Juan Alemán, autor del apostolado. Estos artistas estaban al frente de un gran taller que contaba con prestigiosos canteros y entalladores. La estatuaria de la puerta es uno de los mejores conjuntos hispano-flamencos del siglo XV, sobre todo la Virgen del Parteluz y las estatuas de las jambas, 44 los querubines y ángeles músicos que acompañan la subida de María a los cielos son obras de arte ejecutadas con gran delicadeza. La fachada fue alterada por Durango y Salvatierra en el siglo XVIII, igual que en las otras puertas, para consolidar el edificio. Los 11 medallones situados por encima de la última arquivolta representan a profetas y patriarcas, el del centro representa a la Virgen María. Remata la puerta una gran estatua de San Agustín Orante. Los batientes de bronce de las puertas son una obra maestra de Francisco de Villalpando, que hizo una gran labor en los 35 tableros o planchas. Están ocultas a la vista, protegidas con paneles de madera. Por encima puede verse el gran rosetón de vidrieras policromadas. Interior de la Puerta de los Leones. Asunción de la Virgen, detalle de la Puerta de los Leones.
El interior de la puerta corresponde al gran frontis del crucero en su lado meridional, sobre el que descansa el balconcillo con balaustrada renacentista que soporta la tribuna donde está el órgano del emperador, el más antiguo de la catedral, de mediados del siglo XVI, con la caja ejecutada en piedra. Es tradicional que suene este órgano en la festividad del Corpus Christi al regreso de la procesión. También se utiliza en otras ocasiones solemnes o en conciertos. Más arriba se ve el gran rosetón, enmarcado en un cuadrado cuyas enjutas están labradas con rosáceas. En la parte baja del gran frontis está la puerta dividida por parteluz. Sobre la puerta se ve el tímpano esculpido con temas de la genealogía de la Virgen, árbol de Jesé, cuyos autores fueron los mismos que trabajaron en el exterior de esta puerta. Por encima del tímpano puede verse la obra plateresca en cuyo centro hay un gran medallón de la coronación de la Virgen, obra de Gregorio Pardo, hijo mayor de Felipe Bigarny. A ambos lados se ven las estatuas de David y Salomón, atribuidas a Esteban Jamete. A derecha e izquierda de este frontis, abajo, se hallan dos sepulcros. El de la derecha estuvo vacío hasta 1993, cuando fueron trasladadas desde Roma las cenizas del arzobispo Fray Bartolomé de Carranza de por expreso deseo del cardenal Marcelo González Martín. El de la izquierda guarda los restos del canónigo Alfonso de Rojas, representado en una estatua orante. La reja exterior de la Puerta de los Leones. Detalle de la reja exterior de la Puerta de los Leones de Juan Álvarez de Molina. Se ejecutó esta obra un siglo después de las grandes rejas de la capilla mayor y del coro, en un estilo completamente distinto del de aquellas, que daba paso a la solidez y utilidad más que al gusto por la ornamentación demostrado en el siglo anterior. Su autor fue Juan Álvarez de Molina, natural de Úbeda, Jaén, que realizó la reja en la ciudad de Toledo en 1647. Los documentos conservados al respecto dicen que el rejero recibió 8.504 reales y 12 maravedíes, más los 27.000 que le habían sido dados con anterioridad. El documento da cuenta del coste del hierro empleado por el rejero, que ascendía a prácticamente la cantidad recibida por el trabajo. Otras puertas y portadas de la catedral. Puerta llana. Portada de Santa Catalina. Es una de las dos puertas que se abren al claustro. De estilo gótico tardío. Sus arquivoltas están labradas con motivos vegetales de hojarasca y follaje. El pilar que hace de mainel está muy trabajado en sus caras laterales, con castillos y leones. En su interior presenta dos secciones. La más alta está ornamentada con una serie de estatuas con doseletes. En el tímpano sobre el arco gótico hay una pintura de Luis de Velasco representando la Anunciación. Puerta de la Presentación. Es la otra puerta que conduce al claustro. De tiempos del cardenal Tavera, de rica talla y miniaturas de imaginería en estilo plateresco elaboradas en buena piedra muy blanca. El medallón es obra de Pedro Martínez Castañeda, 1568, y representa la presentación de Nuestra Señora. Torre. Cuerpo superior. La torre fue diseñada e iniciada por Alvar Martínez. La construcción se inició en el año 1425, inmediatamente después de terminar Alvar Martínez el claustro. El trabajo de Alvar Martínez llegó hasta la culminación del cuarto cuerpo. Es gótica, con alguna influencia mudéjar. Tras una elevada base de planta cuadrada, en cuyo interior se aloja la capilla del tesoro, se superponen cuatro cuerpos y por encima un quinto cuerpo de menor altura. En el segundo cuerpo tenía su vivienda el campanero y el tercero sirvió de prisión eclesiástica. Entre el primer cuerpo y el segundo se desarrolla horizontalmente un friso de mármol negro donde se ven realzados en mármol blanco los escudos del arzobispo Juan Martínez de Contreras, 1422 a 1438. La altura total alcanza los 92 metros. Alvar Martínez no dejó trazas ni dibujos para continuar la coronación. El remate de la torre con el cuerpo octogonal fue obra del arquitecto Anequín de Bruselas, que llegó para trabajar en esta catedral junto con un grupo de grandes figuras, Egas Cuemen, Enrique Egas y Juan Guas entre otros. El cuerpo octogonal está acompañado de pináculos y arbotantes y se remata con una flecha que soporta tres coronas imitando una tiara. En origen, el proyecto fue levantar dos torres, cita requerida, una a cada lado de la fachada occidental, pero solo llegó a elevarse una, la de la esquina noroeste, mientras que de la opuesta solo se levantaron los primeros tramos, siendo este el lugar donde más tarde se construiría la capilla mozárabe. Según Pedro Navascués, no está claro si fue realmente una torre lo que aquí se quiso levantar o fue tan solo el recinto de una capilla funeraria o una sala capitular. La campana de San Eugenio.
El 8 de diciembre de 1755 sonó el tañido inaugural de la campana de San Eugenio, popularmente conocida como la campana gorda. Su primer sonido defectuoso ya mostró signos de incipiente rotura, consecuencia de un defecto de fundición que acabaría agrietándola hasta presentar el aspecto actual. El pueblo toledano había esperado durante 2 años para ver fundida la mayor campana de España, que con sus casi 18 toneladas solo era superada en el mundo por la gran campana moscovita del Zar y la de la Catedral de Colonia. El promotor de esta campana fue Luis Antonio de Borbón, el arzobispo cardenal toledano, hijo de Felipe V, quien invirtió una enorme cantidad de dinero en este proyecto. Pero ni este gasto ni los solemnes actos litúrgicos celebrados para rogar por el éxito de su fundición en un taller cercano a la plaza de San Justo, impidieron que la campana resultase un fracaso. Pese al contundente diagnóstico inicial del aparejador de la catedral atribuyendo su mal sonido y la fisura de la campana a un defecto de fundición, la honrilla local, la historiografía coetánea y las leyendas populares se confabularon para culpar de su rotura al descomunal tamaño de su badajo de bronce, que de inmediato fue sustituido por otro más pequeño, sin que esto impidiese que su grieta se agrandara. Toda la responsabilidad fue del renombrado campanero cántabro Alejandro Gargollo, artífice de la Gorda, quien ya había fundido otras campanas defectuosas con anterioridad e incluso fue incapaz de cumplir la cláusula del contrato que le obligaba al traslado y subida de la campana a la torre, tarea que resultó harto costosa y complicada. Capillas. Artículo principal: Capillas de la Catedral de Toledo. Las capillas mayores y menores concebidas en el proyecto de Rodrigo Ximénez de Rada rodeaban en sus orígenes la cabecera de la catedral. De ellas, algunas desaparecieron y otras se ampliaron o reordenaron. De las menores solo permanecen las capillas de Santa Ana y San Gil. De las mayores, se conservan con elementos de la primera época las de San Juan Bautista y Santa Leocadia de Toledo. Alteradas solo en su ornamentación permanecen la capilla de Reyes Viejos y la de Santa Lucía. Modificadas o desaparecidas quedaron el resto, aunque en algunas se puede reconocer la embocadura. 6 capillas pequeñas de la Girola dieron paso en los siglos XIV y XV a las capillas funerarias de San Ildefonso y Santiago. La del Cristo de la Columna, también llamada de San Bartolomé, se transformó a principios del siglo XVII para dar paso a la del Cristo de los Estudiantes, o Cristo de las Tapaderas. Después de las distintas modificaciones se encuentran las mencionadas Capilla de los Reyes Viejos, San Juan Bautista, Santa Leocadia y Santa Lucía, además de la de San Eugenio, la de San Blas incorporada al claustro, la de San Pedro y la de los Reyes Nuevos. En las sucesivas remodelaciones y obras, casi siempre se siguió el criterio de avanzar desde la cabecera de la catedral hacia el muro, y eso explica bien el trazado actual, a veces caótico, con respecto a los primeros diseños. De la Capilla de los Reyes Viejos se desconoce su primera denominación. La actual tiene su origen en 1498 cuando el cardenal Cisneros quiso trasladar desde la Capilla Mayor los enterramientos reales, cosa que finalmente no se hizo. En el siglo XIII sirvió como funeraria para albergar los restos mortales del arzobispo Gonzalo Díaz Palomeque. La capilla de Santa Lucía es uno de los pocos espacios donde se pueden apreciar restos de la antigua mezquita, en concreto, una columna y su capitel. La capilla de San Eugenio, llamada también de San Pedro el Viejo o del Corpus Christi, se encuentra en el costado sur, y mantiene todo el estilo arquitectónico del siglo XIII a diferencia del resto. La de San Pedro, situada en el muro norte y pegada a la panda este del claustro, es la más grande y cumple las funciones de capilla parroquial. Es de cabecera heptagonal, con 2 líneas con bóvedas de terceletes y su destino, al ser construida al inicio del siglo XV, fue servir de capilla funeraria al arzobispo Sancho de Rojas. Capilla Mayor. Entrada a la Capilla Mayor. La Capilla Mayor acumula una gran riqueza en obras de arte, empezando por la propia arquitectura del recinto. En su origen estaba separada en 2 partes con 2 bóvedas independientes. La bóveda poligonal pertenecía a la Capilla de los Reyes Viejos que quedaba algo separada. Con esta división, el presbiterio resultaba algo estrecho y no muy propio de semejante catedral. El cardenal Cisneros tuvo muy claro reconstruir esta parte de la catedral y tras algunas situaciones de enfrentamiento con el cabildo, consiguió el consentimiento para demoler la dicha Capilla de los Reyes Viejos, hacer el presbiterio más amplio y dar espacio suficiente para el gran retablo gótico que él mismo había encargado. También en su origen, la capilla estaba cerrada lateralmente por 2 rejas de piedra, que eran como enormes cancelas. La parte correspondiente al Evangelio fue destruida al hacer el mausoleo del cardenal Mendoza. Queda la parte correspondiente a la epístola y por ella puede deducirse que se trataba de un gran trabajo.
Algunos críticos de arte aseguran que esta reja pétrea es de lo más bello de la catedral. Es posible que se terminara de hacer en tiempos del arzobispo Pedro de Luna, cuyas armas y blasones policromados de Castilla y León figuran en esta obra. Está copiosamente decorada de estatuaria y rematada por un coro de ángeles que parecen ir volando. En armonía con esta obra de piedra calada se construyeron los dos pilares que dan paso al interior de la capilla. En el pilar de la izquierda puede verse la estatua del famoso pastor de las Navas, el pilar contrario se llama del Alfaquí por la estatua de este personaje Abu Walid quien llevó al rey Alfonso VI un mensaje de tolerancia, véase la sección La Catedral de Alfonso VI. Todo el presbiterio está labrado y cincelado con figuras de todos los tamaños y figuras mitológicas. En la parte poligonal, en el lado del Evangelio se encuentran los sepulcros bien decorados y con estatuas yacentes de Alfonso VII de León y Pedro de Aguilar, hijo ilegítimo de Alfonso XI el Justiciero. En el lado de la epístola están los enterramientos de Sancho IV de León y Castilla y del rey Sancho III de Castilla. Las imágenes de los reyes están ejecutadas en madera labrada por Copín de Holanda y policromada por Francisco de Amberes. Se cierra con la magnífica reja de Francisco de Villalpando. Capilla del Sepulcro dentro de la capilla mayor. Debajo del altar mayor está la capilla del sepulcro a manera de cripta. Es una capilla abovedada que contiene 3 altares. El del centro está dedicado al Santo Entierro y tiene un hermoso grupo escultórico de Copín de Holanda. El de la derecha tiene importantes pinturas de Luis Medina y Francisco Rizzi. A 65 El altar de la izquierda está dedicado a San Julián y presenta una talla de este arzobispo más 2 tablas italianas con el tema de San Pedro y San Pablo. Retablo de la capilla mayor. Retablo de la Catedral de Toledo. Es un retablo gótico florido, una de las últimas manifestaciones de este arte antes de dar paso al Renacimiento. Fue encargado por el cardenal Cisneros, la obra se inició en 1497 y terminó en 1504. Entre los arquitectos, pintores y escultores que intervinieron en esta obra maestra colectiva, estuvieron Enrique Egas y Pedro Gumiel, diseño, Francisco de Amberes y Juan de Borgoña, estofado y policromía, Rodrigo Alemán, Felipe Bigarni, Diego Copín de Holanda y Sebastián de Almonacid, imaginería, y Petit Juano Petillon, entallado y filigranas. El retablo cuenta con una importante estatuaria y con una delicada filigrana de pilarcillos, agujas, doseletes, chambranas, todo obra de Petit Juan 68 consta de sotobanco y predela, 5 calles, la del centro más ancha, más otras 2 estrechas en los lados y 5 pisos cuya línea de separación no es horizontal sino escalonada. Los temas de la calle central de abajo arriba son figura sedente de la Virgen con el niño chapada en plata, en la predela. Sobre ella está el sagrario, una custodia gótica tallada en madera. Encima el tema de la Natividad y más arriba la Ascensión. Culmina con un monumental calvario.